¿Qué tal a todos? Yo soy Anthony y en este pequeño video vamos a hablar un poco sobre percepción y pensamiento. Básicamente quisiera hacer una breve distinción entre uno y otro término para así poder avanzar hacia algunos conceptos importantes y algunas ideas que tengo presentes cuando abordo este par de temas. Por un lado, la percepción a través de los sentidos es aquello que tenemos como presente a través de nuestras sensaciones, como son el tacto físico, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Todos estos sentidos nos llevan información que está allá afuera en el mundo, entran hacia nosotros y ya por sí solos empiezan a dar como cierta información de lo que ocurre a nuestro alrededor y de todas aquellas cosas que vamos viviendo y experimentando. Por otro lado, tenemos al pensamiento, al raciocinio. Con este concepto me refiero a todas aquellas cosas que somos capaces de intelectualizar, de pensar. A través de nuestras palabras y nuestras ideas, pensamos como de forma estructurada a través del lenguaje aquellas cosas que se nos manifiestan. Por un lado, pueden estar influenciadas por nuestros sentidos, por lo que experimentamos a través de nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro tacto, y que se transforman posteriormente en pensamientos en concreto. Es decir, por ejemplo, cuando yo siento en la boca el sabor de una galleta, ese sabor justamente es la percepción a través de los sentidos. Sin embargo, el saber que es una galleta, el saber que tiene cierta textura, el saber que tiene un sabor dulce, todo el conocimiento o el proceso de la percepción de estos sentidos nos lleva a generar algunas ideas al respecto. La percepción y el pensamiento no son procesos aislados, sino más bien están interconectados para hacernos una idea de la realidad o tener un panorama acerca de la existencia de las cosas a nuestro alrededor. Toda la información que percibimos a través de nuestros sentidos genera como estos pensamientos y a su vez también el pensamiento tiene capacidad de influir sobre nuestros sentidos y sobre cómo los podemos interpretar en el día a día. Para dar un ejemplo muy simple de esta interrelación, cuando nosotros vivimos algo, alguna experiencia, por ejemplo, traumática, emocionalmente muy intensa, toda esta carga emocional, toda esta experiencia ya sea de ira, de ansiedad, de miedo, de enojo, de frustración, de resentimiento, absolutamente todo esto en algún punto sube a nuestro cerebro para poder manifestarse en forma de ideas. Y estas ideas a su vez concretizan aquella situación que fue complicada para tratar de algún modo evaluar cómo fue que nos vivimos en esta situación y cómo fue que nuestro pensamiento y nuestra percepción fue llevada a este punto y poder así de alguna manera hacer una interpretación de lo que está sucediendo allá afuera. Es decir, nuestros sentidos llegan hacia nosotros a través de nuestra corporalidad y después de eso nuestro pensamiento interpreta qué sucedió con estas sensaciones o con estos sentimientos. Es decir, una vez que llegan, procesamos el primer cúmulo de conocimiento o el primer cúmulo que llega hacia nosotros como información es a través de los sentidos. Todo esto sube a nivel cerebral, se procesa a través del raciocinio, a través del pensamiento y podemos darle un significado en concreto, para así poder evaluar posteriormente cuáles son aquellas cosas que pueden ser benéficas o perjudiciales para nosotros, dependiendo sea el caso. Vale muchísimo la pena mencionar que están muy relacionados ambos conceptos. No son separables del todo. Es decir, siempre que tengamos sensaciones es muy probable que eventualmente las llevemos al pensamiento. Aprendamos a racionalizarlas, a ponerlas en palabra y posteriormente ya sabremos o ya decidiremos qué hacer con ambas cosas. Es importante también entender estos dos aspectos como una unificación, es decir, solo como materia de estudio tratamos de separarlos para tratar de entenderlos, pero en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo lo que vivimos están intrínsecamente relacionados, es decir, no se separan los unos de los otros, siempre se tienen que evaluar de manera en conjunta, sobre todo porque en determinadas ocasiones o en ciertos puntos pueden ser engañosos los unos de los otros, pueden jugar en nuestra contra. Por ejemplo, podemos tener muy habitualmente después de un trauma sensaciones muy intensas, una experiencia de miedo, una experiencia de enojo, de una manera muy intensa ante cosas que en realidad no son tan graves o tan malas o que incluso son prácticamente inofensivas. Por ejemplo, un ruido muy fuerte puede recordarnos a alguna cosa que vivimos
que nos fue como sumamente impactante. Y entonces nuestro cuerpo reacciona fuertemente de una manera emocional muy intensa, aunque en realidad el evento que está allá afuera, lo que está sucediendo en los hechos, no es tan grave ni es tan intenso como en proporción a la respuesta emocional que estamos teniendo ante dicho evento. Por otro lado, cuando nosotros tenemos ciertas ideas preconcebidas, como por ejemplo que somos buenos o malos para hacer algo en concreto, es decir, si tú eres alguien que le gusta el fútbol, pero la verdad es que eres un mal deportista, pero este pensamiento insiste en que tú eres bueno a la hora de jugar, puede que tengas un engaño mental en el cual básicamente todo te lleve a decir que si eres bueno, que tú puedes hacer como un buen desempeño, pasa algo en la cancha, juegas bastante mal, básicamente tu desempeño es pobre o mediocre y empiezas a culpar a situaciones externas para no tener que enfrentarte al reconocimiento de que tal vez no seas tan bueno en realidad en dicha actividad. Es decir, nuestros pensamientos también nos pueden engañar ante muchas situaciones. Una interpretación errónea de lo que sucede a nuestro alrededor es algo que es muy común. Por eso siempre es bueno detenernos un poco y evaluar ambas situaciones. Es decir, aprender a percibir mientras se piensa, aprender a pensar mientras se percibe. Estas cosas nos ayudan a tener un conocimiento más integral de las cosas que suceden a nuestro alrededor, no únicamente por cómo se sienten, no únicamente por cómo se piensan, sino tratar de integrar ambas en un solo aspecto para así poder tener un barómetro o una brújula muchísimo más precisa de todo lo que pasa en el mundo. Todo esto es importante por las siguientes razones. Una de ellas es que la integración de ambos conceptos nos ayuda a la mejor toma de decisiones en nuestro día a día. Si bien, por un lado, las sensaciones nos llevan a la percepción inmediata de lo que sucede a nuestro alrededor, así como todas aquellas cosas que sí están pasando, el raciocinio nos lleva a tener un poco de análisis sobre estas situaciones o un mucho de análisis sobre estas situaciones y así poder evaluar y compatibilizar para poder tomar una mejor decisión. Por otro lado, también entender ambos conceptos como una integralidad nos lleva a la evitación o la prevención de errores cognitivos, en los cuales las sensaciones nos brindan una información, la razón nos brinda otra información, y como es en el caso de las sensaciones, con las ilusiones ópticas, que creemos ver algo que en realidad no está ahí, y por otro lado con el raciocinio nos ayuda, por ejemplo, a evitar sesgos como lo son el sesgo de confirmación, es decir, solo somos afines a información que de alguna manera ya estamos de acuerdo con y somos como renuentes a aceptar otra información que pueda estar en contrariedad con aquello que creemos. Es decir, ambas cosas tienen sus probabilidades de errores, pero sin embargo cuando las juntamos podemos tratar de evitarlos en un mayor grado. Una más de sus ventajas es el desarrollo de una inteligencia emocional óptima. Por ejemplo, cuando aprendemos a evaluar de manera cognitiva nuestras sensaciones y nuestras emociones, así como darnos la oportunidad de sentir algo por otro lado sin juzgarlo o sin tratar de ponerle el pensamiento encima, tenemos la capacidad de, por un lado, darnos cuenta, saber qué es lo que estamos sintiendo, por otro lado, poder autorregularnos, es decir, controlar nuestras mismas emociones, así como también poder identificarlas en alguien más y, por supuesto, tomar todo esto como un medio para relacionarnos con otras personas. Otra razón importante para considerar ambos ejes es el autoconocimiento. Justamente el saber cómo nos sentimos, el saber qué es lo que pensamos de nosotros mismos cuando tenemos un sentimiento en particular. Por ejemplo, cuando sentimos mucha tristeza, solemos pensar que somos unos fracasados, que la vida no vale la pena o situaciones por el estilo. Sin embargo, si aprendemos a escuchar todas estas cosas, hay una retroalimentación constante entre el sentimiento y lo que pensamos, por lo cual tratar de hacer un break entre ambas nos va a poder ayudar a generar como un sentimiento y por otro lado un pensamiento por encima de estas dos bases fundamentales que nos ayuden a analizar y a conocer cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cuáles son los patrones de pensamiento que se presentan y así poder evaluarlo, el cómo nos vivimos dentro de nosotros mismos y por lo tanto conocer a detalle un poco más de nuestro mundo interior. Integrar nuestro pensamiento y nuestras sensaciones no solo nos ayuda a evitar errores, sino que también fomenta toda esta parte del conocimiento de uno mismo, de la inteligencia emocional y también nos ayuda a tener una percepción de la realidad muchísimo más acertada.
Yo soy Anthony y espero puedas dejar tu comentario acá abajo para saber un poco más sobre qué es lo que piensas tú de este par de conceptos, del pensamiento y de las sensaciones, y de cómo la integralidad de ambas nos ayuda a tener una vida mejor. Nos vemos hasta la próxima.